Echemos chisme. Mi padrastro le robó a mi mamá y ella simplemente no hizo nada y lo aceptó. Mi padrastro, Nicolás, masculino, 41 años y entra a la vida de las personas a arruinarlas. llegó a nuestras vidas hace muchos años y cuando lo conocí creí que era un buen hombre, pero a los pocos meses yo. Caroline, femenino, 16 años y siempre he sido buena sabiendo las intenciones de los demás. Con tan solo 8 años, me di cuenta que no es una buena persona y siempre esconde algo perverso. Así que, siempre que acompañaba a mi mamá, Ana, femenino, 37 y tiene miedo a quedarse sola. a verlo, se me tiraba el día. Nicolás siempre tuvo una máscara puesta, aparentando ser una buena persona. Sin embargo, todos en mi familia sabíamos que no era bueno, nadie lo quiere, nunca lo quiso. Pero mi mamá se empeña en estar con él y parece no importarle todo lo que la ha hecho sufrir. Antes de que mi mamá lograra comprar su propia casa, vivíamos en la casa de mi abuelo. En ese momento Nicolás iba de vez en cuando y a veces se quedaba. Él siempre le ayudaba a mi mamá arreglando cosas y no lo voy a negar, en muchas ocasiones, Nicolás fue de ayuda. Pero eso no le resta importancia a todo lo que hizo sufrir a mi mamá y las consecuencias que yo tuve que pagar sin haber tomado ninguna decisión en el tema. Nicolás siempre nos regalaba aparatos electrónicos como parlantes de sonido, computadores y celulares. Los menciono en plural, porque él me regalaba un computador y se dañaba. Él se lo llevaba supuestamente a arreglarlo y después volvía con otro computador diferente. Así pasó con los celulares, pero esos no se dañaban, se me perdían en la misma casa. Qué raro, ¿no? Sin embargo, en mi inocencia, sospechaba que algo raro pasaba, pero no concluía realmente qué. Al pasar los años y al ser un poco más consciente de la vida, me di cuenta que todas esas cosas eran robadas, así como la organeta que tuve que entregar. Si no sabes de qué hablo puedes escuchar mi capítulo Mi padrastro engañó a mi mamá y ella lo perdonó. Cuando cumplí 14 años, nos fuimos a vivir a la casa que compró mi mamá y para mi mala suerte, mi mamá decidió que Nicolás se fuera a vivir con nosotros. Recuerdo el día en que llegué a esa casa, yo no tenía conocimiento de que nos habíamos mudado, estaba de visita en casa de mis abuelos y un domingo mi mamá fue a recogerme. En el camino pude darme cuenta que no íbamos a donde mi abuelo, mi mamá por alguna extraña razón no quiso decirme, solo me dio la sorpresa y no fue nada lindo. Todas mis cosas ya estaban en esa casa y esa primera noche fue horrible, no dormí nada, estaba asimilando el tener que compartir con Nicolás y ser hipócrita para llevarla en paz. Aquí comenzó lo más fuerte de la historia. Nicolás era un ladrón innato, estaba en su naturaleza, no sé a cuántas personas había robado y mi mamá tuvo que dar la cara más de una vez. Aún no entiendo por qué mi mamá soportó tanto. En casa, Nicolás inventó un cuento chimbo, en el que también logré caer por un momento. Nicolás le dijo a mi mamá que él se había convertido en un tipo de chamán y con la ayuda de otro man, le hicieron creer a mi mamá que ellos sanaban y podían ver el futuro. Qué loco, ¿no? Y lo más increíble es que mi mamá se haya prestado para hacer todo lo que Nicolás le pedía. Al inicio, Nicolás mencionaba el tema de vez en cuando, lo que yo no sabía es que a mi mamá sí la había involucrado bastante en el tema. En mi cuarto tenían un tipo de rezo, encontré una imagen verde del rezo y además, debajo de mi cama habían hecho con plantas, una cruz. No supe en qué momento habían hecho eso y si habían hecho algún tipo de ritual o solo lo dejaron en mi cuarto. Además de poner en el cuarto un vaso de vidrio con vinagre, para limpiar las malas energías. El tema ya me tenía aburrida, yo no quería saber nada de eso, no me importaba, pero tenía que aguantarme porque la que mandaba en casa era mi mamá y al estar cegada por el amor que sentía por Nicolás, yo solo tenía las de perder. Nicolás estaba aprovechando todo su cuento, para pedirle dinero a mi mamá, con la excusa de hacer rezos, sacar maldiciones de mi casa y mejorar nuestras vidas. Este man era muy manipulador y aunque era muy malo mintiendo, mi mamá siempre optó por creerle. No sé cuánto dinero mi mamá perdería por culpa de Nicolás y la verdad es que yo me enteré de que la había engañado con ese tema, mucho después de haber pasado todo lo que pasó. Yo sabía que ese man estaba inventando todo, pero no supe, en el momento, que estaba haciéndole perder el dinero a mi mamá, creo que toda esa historia que se inventó iba a ser uno más de todos sus inventos, pues Nicolás al parecer es mitómano. Es decir que el man está enfermo y sin tener la necesidad siempre tiene que mentir, no lo puede controlar. Cuando me enteré de esto, también supe que Nicolás se había desaparecido por unos meses, porque supuestamente estaba haciendo un viaje al Ecuador, para encontrarse con su superior y traer a casa algo muy importante para cuidarnos de las maldiciones que teníamos mi mamá y yo encima. Y adivinen quién patrocinó el supuesto viaje, sí, mi mamá. Cuando ese man volvió,
Llegó con jabones de tierra para el cuerpo y un aceite en un tarrito de vidrio, diciendo que su superior se los había dado en ese viaje y que hacían parte del ritual de sanación o una cosa así. Duré semanas bañándome con esos jabones y en el aceite que trajo, me hizo meter una medalla de plata que me dio mi mamá al cumplir 15 años, me dijo que en 2 años podría sacar otra vez la medalla. Yo no quería hacerlo, sabía que todo era una farsa, pero mi mamá me obligó a hacerlo. En ese tiempo, y aunque en su mayoría, no le creía a Nicolás, logró psicosearme con el tema, pues duré meses en los que por la sugestión, tuve varios episodios de parálisis del sueño, soñaba mucho que me perseguían sombras. Sentía que el televisor de mi pieza y las luces se prendían y apagaban solas. Me despertaba en la madrugada viendo sombras raras y cuando mi mente despertaba bien, me daba cuenta que lo que veía era la silueta de objetos en mi pieza. Aquí me di cuenta que la mente es muy poderosa y hay que aprender a controlarla. Luego de 4 años, Nicolás sostuvo su historia de brujería, pero mi mamá por fin decidió dejarlo, después de tantas mentiras, infidelidades y robarle dinero que mamá nunca recuperará. Sé que todos hemos sido víctimas de las mentiras de otra persona. Quiero saber cuál ha sido la mentira más grande y o absurda en la que has caído,